Lidia hablar, la doctora Mariani, que el otro día Lidia contestó unas cartas hace días en que se habló de causales de divorcio, pero se han recibido muchas cartas preguntando cuáles son las causales de divorcio. Entonces la doctora Mariani hoy va específicamente a hablar de esto. Bueno, yo quiero primero indicarles que en Venezuela el divorcio, para declararse el divorcio y disolverse el matrimonio, es necesario probar que uno de los esposos ha incurrido en una de las causales taxativamente enunciadas por la ley. Taxativamente quiere decir que esas causales son únicas, que no puede inventarse otra causal. Entonces, cuando se demanda el divorcio, es necesario alegar alguna de las 7 causales que establece nuestro Código Civil para el divorcio. La primera de esas causales es el adulterio. En programas anteriores ya me he referido a esta causal. Quiero simplemente señalar y recordar que hay una diferencia entre la causal de divorcio cuando se trata de adulterio, cuando se trata del hombre, y cuando se trata de la mujer. Cuando se trata de la mujer, la causal procede por el simple hecho del ayuntamiento carnal con un tercero, es decir, con una persona que no sea su marido. Mientras que en el caso del hombre es necesario que mantenga concubina notoriamente o que el adulterio haya sido realizado en circunstancias tales que constituya una injuria para la mujer. Quiero decir además que, y lo he visto porque lo he visto y es decir, me lo han dicho en varias cartas, que cuando una mujer casada inscribe a su hijo, presenta a su hijo como si fuera soltera, y se indica en la partida de nacimiento que ese hijo es natural, esto no ha sido considerado por nuestros tribunales como prueba del adulterio, porque en ese caso, como dije también en programas anteriores, la ley presume, aun cuando ella haya dicho que no es hijo, que es hijo natural, la ley presume que es hijo del marido. Una vez probado el matrimonio, procede la presunción de la paternidad del marido, es decir, para la ley, el niño presentado como natural, aun cuando presentado como natural, se presume hijo del marido. Entonces, en ese caso, para poder demandar, es necesario que el marido desconozca al hijo y después pruebe el adulterio, probando el adulterio de la mujer y otra serie de circunstancias que indiquen que no es su hijo. Solamente en el caso de que proceda el desconocimiento de la paternidad del marido, puede entonces intentarse el juicio de divorcio por adulterio. Pero entre tanto, mientras el marido no desconozca a su hijo, el hecho de que la mujer haya inscrito a ese niño como natural no constituye causal de divorcio. ¿Y puede una mujer escribir un hijo como natural siendo ella casada? Bueno, aun cuando lo haga, te digo, lo puede hacer, pero una vez demostrado, por ejemplo, se muere el marido, ese hijo hereda como si fuera, es decir, es legítimo ante la ley, por cuanto nació durante el matrimonio. Entonces la ley presume que es hijo del marido. Sí, lo que pasa es que el marido en ese caso podría desconocerlo, pero mientras no prospere ese desconocimiento, no puede él demandar el divorcio por adulterio. Y él podría decir, no es hijo mío, pero tiene que probarlo. Tiene que probarlo. Y además puedo señalar otro caso también de nuestra jurisprudencia, en que un señor demandó a su mujer, que la mujer estaba embarazada por divorcio, fundado en el adulterio, porque la mujer estaba embarazada, y él alegó que era estéril. La demanda del marido fue declarada sin lugar, por cuanto no probó desde qué momento o desde qué fecha había comenzado su esterilidad, y tampoco si esa esterilidad era permanente. Entonces nuestros tribunales consideraron pues que no había prueba del adulterio. Tampoco constituye adulterio las relaciones homosexuales. El adulterio es el ayuntamiento carnal ilegítimo entre un hombre y una mujer, cada uno de los cuales está casado con un tercero. Pero las relaciones homosexuales, en determinado caso, pueden constituir causal, pero una causal distinta, una causal de divorcio distinta, que es la injuria grave. Pero no puede ser alegada como adulterio. Es decir, si uno de los cónyuges tiene una relación homosexual, no puede ser demandado por adúltero, pero sí es una causal porque puede ser demandado por injuria grave. Por injuria grave, exactamente. Bueno, ahora, esa es la primera causal, el adulterio, como digo. Ahora, en cuanto a la segunda causal, esta es el abandono voluntario. Quiero señalar que el abandono voluntario implica la violación de los deberes que establece la ley a los cónyuges, como son el deber de asistencia, el deber de socorro, el deber de cohabitación, todo eso que también los analizamos en programas anteriores.
pero no es necesario para que haya abandono voluntario, para que uno pueda ser en determinado momento demandado por abandono voluntario, que la persona haya dejado el hogar, la habitación común. El abandono puede ocurrir precisamente porque constituye simplemente una violación de los deberes que establece la ley para los cónyuges, puede ocurrir dentro de la casa. Por ejemplo, si el marido está enfermo y la mujer se niega o rehúsa sin ningún motivo a asistirlo o a cuidarlo, entonces él puede considerar que allí ha habido una violación del deber de asistencia que impone a la mujer el matrimonio. Al mismo tiempo, si por ejemplo la mujer o el marido en su caso pues se niegan a dormir con su esposa o a tener relaciones sexuales, a cumplir con el débito conyugal, ese hecho también constituye un abandono voluntario que puede ser alegado como causal de divorcio, aun cuando sigan viviendo bajo un mismo techo. Ahora, esas son dos cosas difíciles de probar. Muy difíciles de probar. Porque ¿cómo prueba una mujer que su marido no quiere tener relaciones sexuales con ella? Es una cosa muy difícil. Bueno, de que no duerman juntos sí se puede probar, pero hay muchos casos matrimonios que acostumbran dormir separados y su relación sexual es perfectamente normal. Exactamente. Bueno, todas las pruebas, las pruebas de las causales de divorcio se ven siempre por medio de testigos. Sí. Ahora, quiero señalar igualmente que el abandono voluntario debe ser intencional, debe ser además injustificado, como lo dice la expresión voluntario, intencional y además injustificado y además grave. Y el hecho que se alegue constitutivo del abandono debe indicar que ese abandono es definitivo. Voy a explicar. Es decir, el hecho de que una mujer salga frecuentemente del hogar o se vaya a visitar a sus padres durante cierto tiempo no constituye un abandono voluntario, por cuanto no hay la intención definitiva de dejar al marido o de incumplir definitivamente con los deberes conyugales. Es decir, el hecho constitutivo del abandono tiene que indicar que tiene carácter definitivo. Sí. Ahora, tampoco constituye abandono la mujer que, en el caso de que la mujer haya solicitado, por ejemplo, del tribunal de instancia, el tribunal de familia, autorización para separarse del hogar en casos determinados. En Venezuela, las mujeres podemos mujeres casadas, ante el tribunal de primera instancia, en la de familia, del lugar de nuestro domicilio conyugal, para solicitar que nos autoricen a separarnos del hogar en los casos en que ello sea necesario por cualquier motivo justificado. Ahora, en ese caso, pues, si el marido la demanda por divorcio, ella puede alegar que había sido autorizada por un juez para separarse del hogar en virtud de tales y tales hechos. En ese caso no se la puede acusar de abandono voluntario. También en el caso de que se introduzca una demanda de divorcio, la mujer, en ese caso, una vez introducida la demanda de divorcio, nuestros tribunales aceptan que ese hecho es suficiente para que la mujer pueda separarse del hogar común, porque ya el hecho de haber introducido una demanda de divorcio altera, modifica pues las relaciones conyugales y crea un conflicto declarado entre ellos, ¿no? Sí. Además del abandono voluntario, la tercera causal a la que me voy a referir es los excesos, sevicia e injuria grave. Esto constituye una causal específica y voy a indicar qué significa cada una de esas expresiones. Los excesos son los maltratos físicos, es decir, que pongan en peligro la salud o la vida de uno de los esposos. La sevicia es la crueldad, los actos de crueldad que comete un cónyuge contra otro. Y la injuria grave son todos aquellos ultrajes que haga uno de los esposos al otro, de palabra, bien sea por escrito o bien oralmente, y que hagan imposible la vida en común. Es decir, que sean tan graves, precisamente, que hagan imposible la vida en común. Sí, los ultrajes también, como tú dijiste, una relación homosexual, puede ser ultraje también un hombre que constantemente ande con otra mujer y llegue hasta estar en el mismo sitio donde está su mujer acompañado de otra, eso es... Cuando yo en ese caso no pueda probar el adulterio, puedo demostrar, es decir, puedo demandar el divorcio por injuria grave. En el caso es lo que acaba de decir Cecilia, un hombre que ande públicamente con otra mujer, en que vaya a los sitios donde va su mujer legítima, aun cuando no la mantenga como concubina notoria o que en determinado momento lleve una vida disipada, ¿no?
o que le pegue a la mujer, la maltrate, o que, por ejemplo, en una reunión pública se exprese de ella en forma ultrajante, que ofenda su dignidad, su honor, su reputación. Indiscutiblemente que todos esos hechos pueden ser constitutivos de una injuria grave y pueden ser alegados ante el tribunal para demandar el divorcio. Se pregunta mucho si en Venezuela existe el divorcio por crueldad mental, que es alegable en algunos estados de Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, el hecho constitutivo de la crueldad mental podría en determinado momento ser alegado como una sevicia, pues, porque hay allí un acto de crueldad, por ejemplo, un hombre que amenace constantemente a la mujer con tomarle represalias, con represalias o con maltratos, aun cuando no la maltrate, la está torturando mentalmente. Si esos hechos, si esa amenaza es comprobable, tan grave como para hundirla a ella, pues en un estado de inquietud y de, vamos a decir, nervioso, que le haga insoportable la vida en común, indiscutiblemente que ella puede alegarlo ante el tribunal y puede eso constituir una causal de divorcio, porque se trata de una sevicia, de una crueldad, de actos de crueldad. Bien, decía, tú hablaste de que todas las demandas para divorcios, las comprobaciones debían ser hechas por medio de testigos. Yo he oído decir que los testigos, por ejemplo, tus familiares, las personas que están de servicio en tu casa, esas personas no sirven de testigos. No, lo que la ley exige es que no todas las causales, porque generalmente esas cosas pasan íntimamente. Sí. Y los testigos generalmente... Bueno, el servicio doméstico puede servir, también los amigos siempre que sean comunes. Claro, yo no puedo llevar como testigo a una íntima amiga mía, porque si el abogado de mi marido, por ejemplo, demuestra que existe entre las dos, entre mi testigo y yo, una amistad íntima, ese testigo está invalidado. Sí, una amistad de un solo lado. En cambio, si son amigos comunes, indiscutiblemente que si pueden rendir testimonio válidamente, o unos vecinos, los vecinos, incluso también las personas que prestan servicios en la casa, si han dejado de prestar servicios en la casa, etcétera, pueden ser llamadas como testigos, pues. Pero lo esencial cuando se demanda el divorcio, lo que es señalar los hechos constitutivos de la causal. No se puede decir mi marido me maltrataba, mi marido me abandonó, sino que hay que decir el día tal, en fecha tal, mi marido me pegó, me dio un golpe delante de tales y tales personas, en tal fecha o aproximadamente. Más aún, una mujer que sea maltratada por su marido debe aprovechar vaya oportunidad que va a aprovechar, pero en fin, digámoslo así, aprovechar la oportunidad de un maltrato para inmediatamente buscar un testigo, decir, mira, delatarlo o tomar fecha y todo, para que el testigo sepa, no decir la semana pasada me pegó. No, y sobre todo que es bueno recordar, además, de que si a una mujer le pega a su marido, la maltrata, el marido no tiene derecho a hacerlo, ya puede ir a la prefectura, que no que diga que vaya con un testigo a la prefectura, lleva un testigo y el morado. Exactamente, y puede ocurrir, como acabo de decir, al tribunal de instancia para solicitarle que le autorice para separarse del marido. Y además que ese hecho, el maltrato, constituye un delito de lesiones. Si la mujer resulta lesionada, el marido está incurso en un delito, un delito que además con el agravante, ¿no?, que la ley del hecho de que ha sido cometido precisamente por el marido. ¿No? Bueno, quiero además señalar que cuando el hecho de que la mujer desempeñe un trabajo fuera del hogar y se niegue en determinado momento, porque ya vamos a terminar, esto era la última observación, se niegue en determinado momento a dejar su trabajo para seguir al marido. Bueno, porque quiero explicar, para recordar, que la obligación fundamental de la mujer en lo que atañe a su domicilio o a su residencia es el de seguir al marido donde quiera que éste vaya, donde quiera que éste decida fijar su casa, su residencia habitual. Ahora, la mujer puede eximirse de ese deber solicitando al juez de primera instancia una autorización para no seguirlo. Pero en el caso de que la mujer no haya solicitado esa autorización,
pero, por ejemplo, yo me niego a seguir a mi marido porque ha decidido fijar su residencia, por ejemplo, en Valencia, ¿no? Mi marido se va, yo no tuve tiempo para hacer la solicitud. Yo considero que en ese momento, si mi marido me demanda por divorcio, yo puedo alegar que tuve una causa justificada para no seguirlo en ese momento, aun cuando yo no haya solicitado la autorización previa del juez de instancia para separarme, para no seguirlo. De todas maneras, si yo pruebo de que tenía una causa justa para no seguirlo, indiscutiblemente que el divorcio no puede prosperar. Es decir, el colegio de los niños, un tiempo que uno tiene que dar para retirarse de un trabajo, una cantidad de causas justas que hacen que la mujer no pueda inmediatamente largarse detrás del marido. Por otra parte, quiero señalar que la mujer tampoco incurre en una violación de sus deberes, en el caso de que el marido, por ejemplo, le prohíba tratar a determinadas personas, porque hay quienes piensan que el marido puede indicarle a la mujer qué amistades debe o no tener. Bueno, eso yo considero que la mujer no viola sus deberes, el deber que le impone la ley de someterse a la decisión del marido, en el caso de que se niegue a dejar una amistad o a no tener amistad con determinadas personas, porque ya eso es atentar contra su dignidad y su libertad personal. He dicho. Yo, para despedirme, Cecilia, quiero decir que en el próximo programa vamos a seguir viendo las otras causales, tratando las otras causales, que son la embriaguez consuetudinaria, causal en la cual están incursos muchos y muchas. Y bueno, y las demás son 7 causales, nada más hemos visto hasta hoy 3. 4 causales para la semana que viene. 4 causales. Lidia, un millón de gracias. Hasta la semana que viene, dice Lidia, yo les digo hasta luego. Bueno, y hemos estado con la doctora. Y ahora, como de costumbre, en la segunda parte de nuestro programa de los lunes, nuestras consultas jurídicas con la doctora Livia Cárdenas de Mariani. Pero, antes de ir con ella, esta mañana tuve una denuncia aquí, esta mañana no, el viernes me parece que fue, aquí en el canal, vinieron un par de señoras muy mortificadas que habían oído hablar a la doctora Mariani mucho acerca de que los hijos había que presentarlos ante la ley, recién nacidos, de que si el padre y la madre iban juntos o de si la mujer iba sola, en fin, la doctora Mariani habló mucho sobre eso y ellas se sintieron, como dicen ahora, motivadas y salió inmediatamente a presentar a su niño a la jefatura civil de la pastora. Han ido 3 veces y no han podido presentar el niño porque en la jefatura civil de la pastora no hay libros para asentar las partidas de nacimiento. Esto debe ser cierto porque si no nos hubieran molestado en venir hasta aquí a contárnoslo. Si es cierto, caramba, yo no sé si es cuestión de los empleados, del jefe civil, yo no sé de quién será la responsabilidad, pero yo creo que en una jefatura civil lo que no debe faltar son libros para asentar los nacimientos, las muertes, los matrimonios, por lo menos eso creo yo, eso se usaba así en mi época. Bueno, y vamos a darle la bienvenida a Lidia. ¿Qué hay, Lidia? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal? ¿Qué te parece lo de la jefatura civil? Bueno, increíble. No hay libros. Si no se puede, no funciona el registro civil, entonces, pero eso debe ser seguro que en ese momento no estaban. Bueno, ella me dice haber ido 3 veces, quizás seguidas, porque su marido se va. Su marido se va de Caracas a trabajar al interior o algo así, no sé. Ella tenía urgencia y fue 3 veces. Me dice tal día, pero en una semana no había libros. Bueno, gravísimo. Gravísimo, pero muy buena la denuncia. No, para sí, que el funcionario se corrija. Sí, ese funcionario corrige esa irregularidad, ¿no? Y quiero aprovechar para decir de una vez que cuando inscriban a los niños, cuando los presenten a la jefatura civil, no den datos falsos, porque es un delito atestar falsamente ante un funcionario público, sobre todo cuando lo que se declare guarda relación con la identidad o el estado civil. Por ejemplo, hemos tenido ya muchos casos aquí que nos dicen que han presentado los niños hombres que son casados y se presentan como solteros, y además que en cierta forma sustituyen otras mujeres, pues sustituyen también el estado civil real del niño, porque por ejemplo lo inscriben como hijo natural cuando es legítimo, sí, cuando la ley presume que es hijo del marido. Todas esas cosas son la persona que incurre en un hecho de ese tipo incurre en un delito que castiga el Código Penal. Sí, además pueden causarle graves problemas a ese hijo que cuando crezca se encuentre con que su identidad
su estado civil o su, ¿cómo se dice? Su identidad. Su identidad, no, y sus estados, es decir, hijo, por ejemplo, cambiarla con indicar que el hijo es natural, cuando ese hijo lo presume la ley como legítimo. Sí. Claro, también como el caso aquel de ese señor que estuvo con nosotros consultando, que se presentó al hijo como soltero, sería soltero y estaba casado. La pena es de prisión de 3 a 9 meses. Ah, bueno, entonces ya saben, pues, cuando se vaya ante una jefatura civil hay que decir las cosas como son. Sobre todo que eso causa problemas después a los hijos. Sí. Con eso no se logra nada. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a continuar con el divorcio, con las causales de divorcio. Dije en el programa pasado que las causales de divorcio son 7, solamente 7. No se pueden inventar otras causales. La primera es el adulterio, la segunda el abandono voluntario, la tercera los excesos, sevicia e injuria grave, la cuarta la corrupción o el conato de corrupción de los hijos, el conato o la connivencia en la corrupción de los hijos, que es la aceptación de... Exacto, la aceptación de una conducta de los hijos que indica que están que esa es la connivencia. Sí, esa es la connivencia. Que indica que están cometiendo hechos que implican vamos a decir drogadicción o corrupción, la prostitución, etcétera. Dinero para no solamente la negligencia, porque a veces hay padres negligentes, sino una actitud que verdaderamente constituye casi una complicidad, una tolerancia de un grado tal que puede ser considerado como una complicidad. Yo conozco, cuando ejercía la profesión, conocí varios casos de mujeres que solicitaban el divorcio, no hallaban cómo hacer o creían que no era causal de divorcio, ese hecho que consideraban que el padre no era suficientemente estricto y severo con los hijos. Y entonces ellas se desesperaban, porque eso causa siempre problemas entre los esposos. Cuando la madre, por ejemplo, dice tienen que regañarlo porque no puede ser que siga llegando a las 5 de la mañana o que la hija ande de su cuenta, como dice, con muchachos y llegando a las altas horas, una niña de 15 años, etcétera, y el papá dice, bueno, eso no importa, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, entonces, si esa negligencia llega a ciertos extremos, la mujer puede intentar una demanda de divorcio fundado en esa causal. Está también, la otra causal es la embriaguez consuetudinaria, y la última, la séptima, que es el transcurso de 2 años sin que después de declarada la separación de cuerpos, ¿no?, sin que durante ese lapso haya habido reconciliación. Bueno, a esta última causal es que me voy a referir concretamente porque es la que interesa más a lo que actualmente y lo que es más corriente. Lo que llaman la separación de 2 años. Exacto, la separación de 2 años y además es la más corriente. Sí. Entonces, y plantea una serie de problemas, porque por ejemplo la condenación a presidio, que constituye también causal de divorcio, bueno, no hay que hacer muchos comentarios. Basta, por ejemplo, una persona que cometa un delito y que la pena que le sea aplicada es la de presidio, la mujer o el hombre en su caso, pues, pueden ocurrir a solicitar el divorcio, porque la ley considera que basta en ese caso con que haya la sentencia definitivamente firme que condene a uno de los esposos a presidio, a la pena de presidio, no de prisión, de presidio, esa persona puede solicitar el divorcio. Ahora, si no lo quiere solicitar, pues claro. Pero eso depende. Mira, puedo hacer una preguntita así al margen de eso, porque es que me lo hicieron y va muy bien. La locura no es causal de divorcio. No es causal de divorcio, no. La locura precisamente en el proyecto que sometimos a la consideración del Congreso, yo establecí como causal la interdicción por causa de demencia, porque a mí me parece que una persona que está en ese estado, que ha sido declarada entredicha por un tribunal, es decir, completamente incapacitada, ¿no?, para cumplir con ningún acto de la vida civil, incapacitada para manejar sus negocios, completamente, supongo vamos a hablar en términos criollos, loca. Sí. Como esa persona, y el otro tiene que vivir, puede ser que lo haya querido mucho, indiscutiblemente que este señor el demente no tiene culpa alguna, pero el otro está condenado también igual que él. Vida que vivir. Entonces, lo que solicitamos en este nuevo proyecto es que allí haya posibilidad de solicitar el divorcio, pero el juez debe imponerle al cónyuge que obtiene el divorcio, al cónyuge sano, la obligación de seguir pasándole alimentos al loco, al demente o a la persona incapacitada,
precisamente para conservar ciertos principios, porque después de todo él no tiene culpa de él. Cosa que no sucede cuando los dos cónyuges que se divorcian están sanos y no hay hijos. En ese caso, pero en el caso en que, aunque no haya hijos, pues es una ley de caridad. Exactamente, y además en esa forma incluso se establece la obligación de que si no tiene padres, por ejemplo, el entredicho, ni tiene personas que pueden ejercer la tutela deba seguir ejerciéndola el cónyuge sano. Actualmente en Venezuela, pues cuando uno de los esposos está entredicho, el otro ejerce la tutela. Bueno, entonces en el caso de un divorcio, pues el cónyuge sano debe seguir ejerciendo esa tutela, ¿no? Salvo que haya padres, que el entredicho tenga padres o alguna persona que pueda ejercer la tutela. Bueno, quiero, con respecto, como ya dije, la condenación a presidio, pues es causal también de divorcio. La embriaguez consuetudinaria, que ya me referí también en el programa pasado, quiero señalar que no debe tratarse de un caso patológico, de una enfermedad exactamente, sino de una embriaguez habitual que sea lo suficientemente grave para hacer insoportable la vida en común o para impedir, pues, que la vida en común transcurra normalmente. Entonces, constituye también una causal de divorcio. Y por último, como digo que es al que me voy a referir, el transcurso de 2 años después de declarada judicialmente la separación de cuerpos sin que haya ocurrido en ese lapso la reconciliación de los cónyuges. La separación de cuerpos puede ocurrir por 2 causas, bien por mutuo consentimiento o bien mediante un juicio. Es decir, si yo por lo menos el marido y la mujer no llegan a un acuerdo para separarse por mutuo consentimiento, yo, si tengo alguna causal que imputarle, de que acusar, pues, a mi esposo, puedo intentar, si soy católica, por ejemplo, y no quiero divorciarme, en lugar de intentar una demanda de divorcio, puedo intentar una demanda de separación de cuerpos. Entonces, la separación de cuerpos puede ser declarada en juicio o bien declarada en un procedimiento no contencioso, es decir, donde no haya discusión, pleito, sino un procedimiento muy sencillo, cuando hay consentimiento por ambos esposos. Este es lo que más se usa en Venezuela. Es decir, casi todas las parejas, actualmente hay un gran número, por lo menos, es mayoritario el número, lo que hacen cuando en lugar de divorciarse, intentar una demanda de divorcio, es ponerse de acuerdo y piden al tribunal la separación de cuerpos. Esa separación ellos la solicitan al tribunal y el tribunal la decreta el mismo día en que la solicitan. Sí. Y que tiene la ventaja de que en el documento, en el escrito de separación, los esposos establecen, bueno, cuánto va a comprometerse uno de ellos a pasarle al otro por concepto de pensión alimenticia, con cuál de ellos van a quedar los hijos, cuál va a ser la pensión alimenticia que la persona que no se queda con los hijos debe pasarle a ellos. Y también pueden hacer en el mismo escrito una separación de bienes, en el sentido de proceder a indicar cuáles son los bienes de la comunidad, cuáles son los propios, y hacer una partición. Es decir, entonces arreglan todo ese problema. Transcurrido 2 años después de declarada por el juez esa separación, que como digo se declara el mismo día en que es presentada la solicitud, cualquiera de los dos puede ocurrir al tribunal y solicitar el divorcio, la conversión de esa separación en divorcio. Ahora, para declarar la conversión, de todas maneras, hay que notificar al otro esposo para que él vaya, porque para que se entere, pues, de que se va a divorciar, ¿no? Claro. Es de elemental justicia. Pero además, porque también se puede alegar la reconciliación. Es decir, a mí, por ejemplo, yo me he separado de cuerpos de mi marido y posteriormente, en esos 2 años, yo me reconcilié con él. Ahora mi marido va y solicita el divorcio en determinado momento después de transcurridos esos 2 años, porque se volvió a poner bravo conmigo. Entonces yo puedo alegar, cuando sea notificada, citada, que habían estado que nos reconciliamos, que había habido una reconciliación. Exacto. Durante ese periodo de 2 años. Y además es importante también porque yo dije en un programa pasado, y quiero insistir sobre eso, cuando hay separación de cuerpos por mutuo consentimiento, no hay derechos hereditarios. Entonces, supongamos que yo me haya separado de cuerpos y de bienes por mutuo consentimiento, mañana, bueno, me reconcilio con mi marido, pero ninguno de los dos se ocupó de ir a informar al tribunal de que nos habíamos reconciliado. Porque siempre, por eso es que es importante ir al tribunal y señalar que ha habido reconciliación y poner fin a la separación. Entonces mi marido, bueno, muere, yo no tengo en ese caso derechos hereditarios.
Para poderlos reclamar tendría yo que señalar que hubo reconciliación. Comprobarlo. Exactamente. Entonces es bueno que cuando haya reconciliación en el transcurso de esos 2 años, se vaya al tribunal y se indique que se han reconciliado, sí. Y de esa forma pues se evitan problemas futuros. En materia jurídica siempre es bueno la certeza, bueno, saber, tener uno claro ante la ley, ¿no?, y ante los organismos públicos su situación. Sí, cuando uno se le presente una situación de ese tipo, debe ir a consultar a un abogado. Mi situación es esta, ¿cómo quedo yo aquí? ¿Cómo allá? Porque uno no sabe, y la ley tiene una cantidad de pequeñas sutilezas que solamente la conocen los abogados. Yo conozco varias amigas mías que me han dicho eso, tendré que ir al tribunal a informar que me reconcilié. Y yo, bueno, se separaron de cuerpo, se reconciliaron y se olvidaron de que esa separación existe. Sí. El hecho de que no pidan su conversión en divorcio no indica nada. Lo mejor es ir a solicitar, informar al tribunal que ha habido reconciliación. Sobre todo si ha habido, por ejemplo, separación de cuerpos y de bienes. Porque en ese caso, si uno participa al tribunal la reconciliación, vuelve a instaurarse la comunidad. En cambio, así se sigue la separación de bienes. Y entonces no hay derecho a tener parte en las gananciales del otro. Sí. Entonces es bueno siempre informar al tribunal la reconciliación. Quiero señalar respecto a los acuerdos que hacen los esposos cuando van a separarse de cuerpo y de bienes lo siguiente. Muchas personas establecen o consideran que debe establecerse en ese escrito de separación que la patria potestad, por ejemplo, corresponde a la mujer. Esto no puede hacerse. Nuestra ley le da la patria potestad de los hijos habidos en el matrimonio al marido. Y esta disposición es de orden público, una norma es de orden público, eso significa que no puede ser modificada, ¿no?, por acuerdos entre las partes. Se impone por encima de la voluntad de las partes. Sí. Entonces, el padre quisiera darle la potestad, no puede hacerlo. Ellos lo que pueden es acordar cómo va a ejercerse ciertas facultades o ciertos derechos, pues, inherentes a la patria potestad. Por ejemplo, un divorcio no puede ganar la mujer la patria potestad. Ya voy a eso. Ya vamos al divorcio. Por ejemplo, en ese caso, en el escrito de separación, en el escrito de separación, tú puedes establecer que la mujer se queda o tiene la guarda de los hijos, sí, y que el marido de todas maneras sigue ejerciendo la patria potestad. Pero no puedes decir que la mujer va a tener la patria potestad y la guarda. Lo único que se le puede dejar es la guarda de los hijos. Por eso, si una mujer, yo les aconsejo siempre, si tienen alguna causal de divorcio, imputarle al marido, y que acusar al marido, es mejor para ella solicitar el divorcio. Porque en caso de separación de cuerpos por mutuo consentimiento, pierden, es decir, no se les puede acordar la patria potestad. El tribunal no puede acordársela ni tampoco puede acordárselas el marido. Lo único que le queda es la guarda. Claro está que la guarda equivale, de hecho, lo único que le interesa a la mujer es tenerlo cerca al hijo, pues estar con él. Y entonces, pues, la separación de cuerpos presenta la ventaja de, como te digo, no hay contención, no hay juicio, y al mismo tiempo le deja la guarda de los hijos si es que el marido se lo da. Sí, pero yo creo que la separación de cuerpo, Livia, tiene que ser una cosa de mutuo acuerdo, dos personas muy de mutuo acuerdo, claro, y que tanto la mujer como el hombre sepan cómo es el otro cónyuge, que no es capaz de hacer el día de mañana una canallada. Porque el hombre sí puede, teniendo la patria potestad, el día de mañana inclusive decir, yo me llevo a estudiar los hijos de Estados Unidos y se los lleva. No, porque al ponerse el pacto sobre la guarda es un pacto que es homologado por el tribunal y ese pacto puede ser... puede haber puntos claro, que digan, no, claro, la mujer, desde el momento en que se le deja la guarda, por eso te digo, es una sutileza, es decir, no tiene la patria potestad, pero yo tengo la guarda, él se comprometió, él aceptó que la guarda y custodia del hijo. Entonces él no puede ir mañana y quitarle al hijo, tendría que intentar un juicio de guarda y comprobarle, imputarle a la mujer que ella ha incurrido, por ejemplo, en abandono de los hijos, que no les presta los cuidados necesarios, y en general, pues que el bienestar de los hijos o la salud exige que se modifique esa situación que ellos acordaron. Pero no se la puede quitar así. Teniendo en la patria potestad y la mujer la guarda y custodia, el marido no puede llegar y decir, bueno, yo ordeno que los hijos se van a estudiar a Estados Unidos, o los hijos se van... No, porque la guarda le quedó a ella, pues. Es inherente a la guarda, si la mujer vive aquí, pues aquí está con sus hijos deben vivir, puesto que eso fue un acuerdo entre ellos. Esos acuerdos pueden ser modificados únicamente en el caso de que la situación de los menores cambie, así que hay una situación diferente. Con respecto a lo que me preguntaste del divorcio, en el divorcio la patria potestad corresponde, una vez, claro, declarado el divorcio, corresponde a el cónyuge, al esposo, que no dio causa al juicio.
es decir, el que salió ganador, triunfador, el que ha ganado el juicio. A él le corresponde la patria potestad. En caso, a salvo, claro, en casos graves en que, bueno, el tribunal considere que no debe quedarse con ninguno de los dos, sino que debe ser colocado el niño en un establecimiento de educación o con un tercero. Por otra parte, en el caso de que, por ejemplo, los dos, salvo en los niños menores de 3 años, que la ley ordena que aun cuando la mujer haya perdido el juicio, deben quedar al cuidado de la madre. No la patria potestad, pero sí al cuidado de la madre. No el juicio que se haya vuelto loca, sino el juicio legal. Sí, juicio legal. En el proyecto que está sometido a consideración del Congreso, la reforma es diferente. Nosotros pensamos que las relaciones entre los esposos deben ser diferenciadas de las relaciones de ellos con los hijos. Es decir, puede ser que, por ejemplo, yo, porque no quiera más a mi marido, abandone mi casa, pues, o no quiera seguir viviendo con él, pero soy una magnífica madre. Entonces, mi marido me demanda por divorcio, o a la inversa. Estoy poniendo simplemente un ejemplo. Sí. Bueno, entonces, no hay derecho que a mí me vayan a quitar los hijos por el hecho de que yo debe querer a mi marido. Sí. O claro que allí indiscutiblemente que hubo culpa de mi parte porque por mi culpa se disolvió la familia. Sí. Pero de todas maneras lo que es importante es atender a la situación de los hijos, y los hijos, si están mejor conmigo, el hecho de que yo haya perdido el divorcio no debe ser una causa perentoria para que yo pierda la patria potestad sobre los hijos. Entonces, en ese proyecto nosotros procuramos separar el problema de las relaciones entre los esposos de su conducta o de sus relaciones con los hijos. Entonces, el juez es el que determina, de acuerdo con los informes que le suministra el Instituto Nacional del Menor, ¿no?, con cuál de los padres deben quedar los hijos. En general se le da preferencia a la madre. Esa es la tendencia en el proyecto. Entonces, indudablemente que es preferible pedir el divorcio si se puede, porque en la separación, como ustedes ya vieron, puede haber ciertas sutilezas, como dijimos, la mujer que no pueden tiene la ponerse patria en contra potestad de la mujer, y sí. una de ellas es que la mujer no puede tener jamás la patria potestad, aunque al final de los 2 años quede divorciada. Puedo decir además que, por ejemplo, en el proyecto, y eso es una cuestión ya aceptada unánimemente, tanto en las comisiones del Congreso, como por todas las personas que han colaborado en la elaboración de los diferentes proyectos de reforma del Código Civil, hoy se acepta de que no sean 2 años, sino que se rebaje el término, el lapso, que sea 1 año. Yo había establecido 6 meses, pero les ha parecido un poco corto y la mayoría se pronunció porque fuera 1 año. En realidad, lo que se hace notar es que en el lapso de separación está suspendida la vida en común. ¿Y cómo debe ser la actitud de la mujer en el lapso de separación? Bueno, tiene que ser la separación de cuerpos, simplemente suspende la vida en común, pero deja vigentes todos los demás deberes que impone el matrimonio: fidelidad, ¿no?, asistencia, etcétera, etcétera. Entonces, una mujer separada por 2 años debe tener muchísimo cuidado. ¿Cuál es? No exhibirse por allí saliendo con un señor, ni que se le pueda probar que se va de viaje con un señor. Porque le pueden imputar una causal de divorcio. Sí. De todas maneras, yo quiero recordar lo que ocurrió en Colombia hace poco, que el tribunal, la Corte Suprema de Colombia decidió que las personas separadas de cuerpos tenían que guardarse una fidelidad estricta, ya con la agravante de que allá hay divorcio únicamente para las personas que se hayan casado civilmente. Las personas que han contraído matrimonio eclesiástico por su iglesia, no pueden divorciarse. Pueden solicitar separación de cuerpos, pero no pueden divorciarse. Entonces, ¿qué ocurre? Que una persona que esté separada de cuerpos, que no puede obtener el divorcio, tiene que ser casta el resto de su vida. Y esto te acuerdas que yo te conté aquí en el primer programa que causó escándalo entre toda la gente en Colombia. Lidia, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante porque todo lo que a divorcio se refiere es muy interesante, porque eso es uno de los problemas de la mujer venezolana, estar poco enterada a la hora de quererse separar de su marido. 1.000.000 de gracias, Livia. Tú dices hasta el lunes que viene, yo digo hasta mañana. En nuestros problemas jurídicos. Por cierto, que yo creo que Livia va a seguir hablando hoy acerca del divorcio, porque eso es un tema realmente que es de un gran interés. La gente llama, la gente pregunta, porque verdaderamente hoy es tan común el divorcio y todavía las mujeres sabemos tan poco acerca de las leyes del divorcio, acerca de lo que puede perjudicarnos. Pero antes de ir con Livia, ella me ha entregado a mí aquí una cantidad de datos que yo voy a ir diciendo en ausencia de ella.
hay uno muy importante, se llama migración internacional. Entre 1960 y 1974, en los Estados Unidos, el 53% del total de inmigrantes de 1977, no, fue 1.900.000. De 1 millón. Ajá, del total de 1.977.400 inmigrantes procedían de América Latina y eran mujeres. El 56% de los 933.800 procedían de Asia y el 56% del 1.753 de Europa, y eran todas mujeres. Esto es una situación verdaderamente impresionante del migrante, sobre todo este número de que todas sean mujeres. Y ahora con nosotros la doctora Livia Cárdenas de Mariani, que nos va a hacer un comentarito acerca de eso. Livia, hola, bienvenida. Gracias, Cecilia, ¿cómo estás? Bueno, este dato es muy importante. Estos datos que nos ha suministrado las Naciones Unidas a los delegados en la conferencia mundial que se está celebrando en Copenhague. Por lo siguiente... Donde ya estás tú en este momento. Donde ya yo estoy, se supone que yo debo estar. Qué maravilla es la televisión, que uno puede estar en dos partes al mismo tiempo. Sí, este es un dato importante porque eso indica lo que ha señalado también las Naciones Unidas en diversas oportunidades, en los informes, que de acuerdo con los informes que le suministran los gobiernos, que es verdad, uno de los sectores, el sector femenino, ha sido muy golpeado por la crisis económica mundial, ¿no? y por la situación general en el mundo, económico, social, etcétera. Porque cuando una persona se ve obligada a ir a otro país a buscar trabajo, etcétera, es porque esa persona no está bien en su país, va buscando nuevos horizontes, va buscando una forma de sobrevivir en otra tierra, ¿no? Y el hecho de que, por ejemplo, se recibieron en América Latina, recibió los Estados Unidos 1.977.400 inmigrantes, ¿no?, de América Latina. Bueno, de ese 1 millón, casi 2 millones, vamos a poner, el 53% eran mujeres solas. Después tenemos que el 56% de 1.753 millones, de 1.753.000 que recibieron de Europa y otros países. 1.700.000, le faltaban los 3 ceros, por eso yo... Eran también mujeres. Es decir, que el porcentaje siempre es más de la mitad de los inmigrantes que fueron a los Estados Unidos entre 1960 y 1974. Bueno, y además, con el agravante de que la mujer migrante está siempre en una situación desventajosa, porque le cuesta mucho conseguir trabajo, tiene que ubicarse nuevamente, buscar una familia, buscar trabajo, etcétera, etcétera. Generalmente viene con hijos, entonces se le dificulta trabajar en las casas de familia. Si supiera que la observación es que precisamente donde ocurre, en la edad en que ocurre más esta migración, es de las mujeres de 10 a 19 años, parece increíble, de 10 a 19 años. Claro, se supone que, bueno, entre esas personas que tienen 10 años, esas niñas, debe ser que vienen con los padres, ¿no? Claro. Ahora, y la migración masculina también es bastante alta, sobre todo por lo que respecta de los países de América Latina, ¿no?, sobre todo los países de América Central y del Caribe, hacia, por ejemplo, los países del continente y hacia los Estados Unidos. Bueno, porque la migración del hombre, ¿no?, cuando el hombre deja su país, eso significa que deja su familia, sobre todo, bueno, por lo menos cuando es casado, ¿no? Y eso constituye una de las causas de la disolución de la familia actual y del hecho que señalamos en programas anteriores de que se observa actualmente un porcentaje mayoritario de familias que están dirigidas por mujeres, en las cuales la mujer es el único sostén de la familia, y además de eso es ella la que la dirige porque no tiene familia. Exactamente. Bueno, hoy vamos a seguir hablando sobre el divorcio. Quedamos en el programa anterior, dijimos cuáles eran las causales y señalamos que los problemas que podía plantear la separación de cuerpos por mutuo consentimiento en el caso de que no se participara la reconciliación al tribunal, si es que ha habido esa reconciliación. Hoy me voy a referir a las medidas que puede tomar el juez cuando se solicita la demanda, cuando se pide el divorcio, y los efectos del divorcio por lo que respecta tanto a los bienes como a los hijos. Bueno, una vez introducida la demanda de divorcio por la mujer puede separarse del hogar, sin peligro de que el marido pueda acusarla, mediante una reconvención o mediante de divorcio, acusarla de que lo ha abandonado, de que ha incurrido a su vez en una causal de divorcio.
nuestra jurisprudencia, nuestros tribunales consideran que una vez introducida la demanda de divorcio, pues ambos esposos pueden separarse y de hecho pues se separan en la práctica. Entonces no se requiere que el juez la autorice expresamente para que puedan separarse. Como sucedería si no hubiese demandado el divorcio, que entonces podrían demandarla a ella por abandono del hogar. Exactamente. Bueno, es bueno siempre que los abogados siempre procuran atender a esto, pero es bueno que las mujeres lo recuerden para que se lo planteen también a sus abogados, que es cuando se introduce la demanda de divorcio, es bueno establecer en la demanda de que se solicita, que se le pide al juez pensión de alimentos tanto para los hijos como para la mujer y además los gastos necesarios para que la mujer pueda continuar, pueda pagar las costas del juicio, lo que se llama las litis expensas. Esto es importante que lo haga en el mismo escrito de la demanda, porque así el juez, cuando vaya a admitir la demanda o incluso antes de admitirla, procede a fijarle pensión alimenticia a los hijos, si es que los hijos están con la madre, procede a fijarle a ella el dinero suficiente para poder atender a los gastos del juicio, y también ella tiene derecho a pedir en ese caso, si ella no trabaja y no tiene bienes, una pensión alimenticia para ella, puesto que hay que distinguir entre la pensión de alimentos para los hijos y la pensión de alimentos para la mujer. Ella pide también que se le fije una pensión alimenticia, por cuanto el marido es el que administra los bienes comunes y ella carece de bienes propios o tampoco trabaja, es decir, no realiza ninguna actividad remunerada que le permita tener ingresos. ¿Y por qué puede pedir una pensión alimenticia para ella? Bueno, porque acuérdate que cuando hablamos de los deberes de los cónyuges, dijimos que estaban obligados a prestarse socorro y asistencia. Sí, pero estamos hablando de divorcio, ¿no? Sí, pero es que todavía no se han divorciado. No. Estamos en el periodo en que se solicita el divorcio. Entonces es bueno que recuerden solicitar pensión de alimentos para los hijos y también para la mujer. Porque de pronto yo he observado que hay cierta confusión. Cuando se fija una pensión, de pronto se piensa que esa pensión es únicamente para los hijos, ¿no? Pero la mujer tiene derecho a pedir que se le fije a ella también una pensión en el caso de que ella no tenga ningún trabajo remunerado, de que no tenga ingresos propios, es decir, que no tenga cómo mantenerse. Sobre todo porque recordemos que nuestro Código Civil dice que los esposos están obligados a satisfacerse recíprocamente sus necesidades y que el marido, como debe protección a la mujer, está obligado principalmente a cumplir con ese deber, es decir, a sufragar las necesidades de la mujer. Entonces ella puede solicitar en la demanda de divorcio, al introducir la demanda, que se le fije a ella una pensión. Bueno, al mismo tiempo puede solicitar al juez que adopte ciertas medidas dirigidas a evitar que el marido, como administrador de los bienes comunes, dilapide, oculte, venda, hipoteque, etcétera, los bienes comunes, para que de manera tal que cuando se vaya a declarar el divorcio se va a encontrar la mujer con que no tiene nada. Entonces es bueno que antes de introducir el divorcio ella indague qué bienes tiene el marido. Si se trata de bienes inmuebles, va al registro, puede averiguar, más o menos las mujeres sabemos cuánto aproximadamente puede tener el marido, o si no, tener sospechas de que en tal fecha compró una casa, si no sabemos con exactitud qué es lo que ha comprado. Y entonces, bueno, hacer una investigación preliminar y cuando introduce la demanda de divorcio, pedirle al juez que decrete una medida de prohibición de enajenar y gravar, es decir, una prohibición que dicta el juez según la cual el marido no podría vender ni hipotecar los bienes, ¿no? Y esa medida del juez se participa al registrador y entonces el registrador no puede registrar ningún documento de venta ni nada porque está esa medida del juez que prohíbe vender, hipotecar, etcétera, esos bienes. Al mismo tiempo le puede pedir también al juez que tome otro tipo de medidas que considere ya que sean necesarias, por ejemplo congelar las cuentas bancarias, es decir, todas las medidas que el juez considere que son necesarias a petición de la mujer para evitar que el marido pueda ocultar los bienes comunes, que haya fraude o que él dilapide, pues malgaste los bienes que hayan mal. Sí, hasta entonces, lo que más frecuentemente se presenta es que el marido esconde los bienes. Exacto. En el interín. Solamente los esconde, los vende. Se crea, por ejemplo, deuda ficticia y entonces vienen los acreedores ficticios también, es decir, falso me refiero, vienen y entonces embargan o ejecutan hipotecas o simplemente extienden unas letras de cambio, posteriormente le vienen a ejecutar los bienes por deudas que en realidad no existen. Son deudas que no para existen, dejar a la mujer gente pagada para fingir deudas que no existen, para dejar a la mujer sin dinero.
Y no olvidar, además, que de acuerdo con la Ley de Protección Familiar, la mujer tiene un derecho preferente a cobrar sus alimentos de los bienes del marido, derecho preferente respecto a los demás acreedores. Es decir, que su subvención se la pagan con preferencia a cualquier otro acreedor. Bueno, por otra parte, una vez ya declarado el divorcio, tomada esta situación, quiero señalar que es importante que en el proyecto en los proyectos que están sometidos a consideración del Congreso, la tendencia es esta, que primero contemplar la posibilidad de que el juez, en el momento en que admite la demanda de divorcio, indique cuál de los esposos va a seguir viviendo en la casa, ¿no?, donde antes vivían juntos, porque eso es un grave problema que se plantea en el caso de casi todas las parejas. Por ejemplo, yo tengo alquilado una casa donde vivo con mi marido, mañana nos divorciamos, pedimos el divorcio y entonces hay que determinar quién se va a quedar en la casa. Sobre todo si, por ejemplo, cuando se trata precisamente de un arrendamiento, y también cuando es propiedad de los dos. En ese caso, bueno, la ley no dice absolutamente nada. ¿Cómo determinar a quién le corresponde quedarse en la casa? ¿Y quién lo determina, el juez? Bueno, no, el Código Civil no le da ninguna potestad al juez para determinar a quién le corresponde, pero casi siempre lo que se hace pues es que si se acusa de abandono no hay problema, porque se supone que el que se fue está ido, ¿no? No, pero siempre hay unos conflictos tremendos, casi siempre. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el marido va y termina el contrato de arrendamiento. Por ejemplo, se pone de acuerdo con el arrendador y entonces le dice, bueno, yo voy a terminar el contrato, etcétera. Entonces se encuentra la mujer con que no puede seguir viviendo ya en ese apartamento. Entonces también hemos contemplado en ese caso la imposibilidad para el marido, o para la mujer en su caso, de terminar o dar por terminado el contrato de arrendamiento, ¿no?, mientras se tramita el divorcio. Sí, siempre que no se ponga de acuerdo sin el consentimiento de la otra. Y claro, siempre y cuando el contrato no tenga fin, pues dejando a salvo los derechos de terceros. Esas son medidas que es necesario que nuestro legislador, que nuestro Congreso tome, porque en verdad los problemas que se le plantean, sobre todo, especialmente a las mujeres, son muy graves en caso de divorcio. El conflicto con el marido, dijimos que constituye una amenaza, un peligro potencial que está suspendido siempre sobre la cabeza de uno, ¿no? Es decir, todos los derechos y la vida de la mujer depende del afecto del marido. Del afecto del marido. De su buena condición, de la buena exactamente. Los dos, mira, Lidia, yo lo he dicho muchísimas veces, a veces no existe el amor, puede acabarse el amor, pero si queda el respeto. Esas parejas siempre pueden entenderse, si queda el respeto, pero eso es lo que pasa cuando se pierde el respeto, entonces ya es un juego de quién te hace más daño. Si él a ti o yo a él, entonces es un pleito de combate. Es que Cecilia, el problema es que existe el siguiente, que mucha gente olvida. El legislador puede establecer, por ejemplo, que la mujer debe seguir al marido o que el marido le dé protección a la mujer, una serie de deberes, ¿no? Tienen que vivir juntos, tienen que hacer esto. Pero en realidad, cuando dos personas se casan, ellos establecen entre ellos un acuerdo tácito, cómo van a ser las reglas de vida de ellos dos. Y en general, manda el que menos quiere. Siempre hay uno que quiere más, que es el otro. Dice la canción. Exacto. El problema viene, y la situación de la mujer, precisamente, esta situación grave que se encuentra, procede de que el derecho se aplica cuando hay conflicto. Entonces, cuando surge el conflicto, se aplica el derecho, y ese derecho priva a la mujer de todo lo que ella debía corresponderle, es decir, es un derecho que no es igualitario, contrario, pues, discriminador. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando surge el conflicto, entonces que las mujeres empiezan a comprender la situación en que estaban. Y entonces vienen las desesperaciones, vienen los estados de indefensión, bueno, la cantidad de cosas que todos sabemos. Que todo se queda en el bla 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 del principio, no se ha hecho nada porque en el principio, en la luna de miel, en que ambos se aman, ambos se adoran, como no, todo es tuyo, todo es mío, todo es tuyo, todo es de los hombres tienden a ser muy generosos cuando lo quieren mucho a unos. No, y después es que generalmente... Pero cuando no te quieren, no tienen por qué regalarte nada. Los conflictos también se arman un poco después, generalmente hay una tercera en discordia. Exacto. Un tercero en discordia, pero cuando hay una tercera en discordia ya el hombre empieza, digamos, a defender lo que corresponde o cree o lo que él le quiere dar a la tercera. Y la mujer que te quiere quitar a tu marido lo quiere quitar con los reales, ¿no? Hombre sin reales, ¿qué va? Entonces eso está muy poco serio. Pero eso es así, todos los días vemos el mismo problema. Entonces es bueno que tomen que se den cuenta de que esa es la situación y que nadie es dueño del afecto de nadie.
Sí. Es decir, entonces esa es la desgracia de nuestro derecho, es decir, que nuestro derecho fundamenta la situación de la mujer dentro del matrimonio en el buen querer del marido. Exactamente. Cuestiones, sentimientos que son eminentemente transitorios, pueden durar eternamente, pero por regla general, especialmente las parejas que se casan muy jóvenes, es difícil que un muchacho que se case a los 20 años siga adorando a su mujer hasta cuando tenga 51. Se lo puede seguirla respetando. Entonces se arreglan las cosas con respeto, se arreglan las cosas como gente decente, se arreglan las cosas entre dos personas, sobre todo cuando se trata de dinero y de parte económica. Si el hombre es un hombre honesto, honorable y respetuoso, dirá, esto le toca a esa mujer que vivió conmigo tanto tiempo, y la mujer dirá, y esto le toca a ese hombre, aunque se case con otra, uno que va a hacer, le da mucha rabia, pero no queda es otra, verdad, ¿no? Cecilia, auténtico. Ahora, ¿tú qué? Yo lo que quiero es eso, decirle, explicar eso, que el derecho es importante cuando hay conflicto, y que el conflicto es una amenaza permanente. Es decir, nadie se libra de eso. Y que cuando vean que sus cosas van medio mal, se asesoren muy bien. Exactamente. Porque hay mujeres, acabo de verlo yo, y no parecería que en esta época pudiera pasar yo agarré mis 2 muchachos y me fui de la casa. Y al día siguiente tenía una demanda por abandono del hogar. No, y le quitan los hijos, y sí, claro. Además el marido en ese caso le puede privarla de toda ayuda material si abandona el hogar, si abandona su casa en esa forma, pues sí. No tiene derecho a pedir nada, pero sobre todo la pérdida de los hijos, que es en realidad lo que nos importa más a las mujeres. Duele a las mujeres. Tú que conoces bien las leyes, Lidia, tendrá remedio las leyes, ya que hoy en día tenemos que tomar como hecho cumplido, como hecho diario, que las parejas se separan, hoy más que antes. Porque antes se guardaba la unión por una cantidad de principios y de, ¿qué te voy a decir?, de respeto por una cantidad de cosas que no... La gente era más seria. No, chica, pero no, también una cosa, porque había parejas que se seguían viviendo juntas siendo enormemente desgraciadas solamente por cuidar unas apariencias, y la familia, no sé qué. No hay posibilidades de que las leyes, ya que los divorcios hoy, las separaciones son tan corrientes, sean más fáciles. No, claro, eso debería atenderse a eso. Muchas personas, quiero aclararte una cosa, Cecilia, muchas personas piensan que debería establecerse el divorcio por mutuo consentimiento, porque siempre alguno de los dos no quiere divorciar. Sobre todo en el caso de las mujeres, que le digo, de ciertas generaciones que han vivido toda su vida dedicadas a la casa, que se olvidaron de desarrollar su propia personalidad, de adquirir conocimientos, de capacitarse para luchar en la vida, y entonces esas mujeres se encuentran de pronto cuando las abandona el marido que perdieron su estatus social y también su estatus económico, y que tienen que salir a la calle y enfrentarse a la soledad, ¿no? Y sin instrumentos, sin armas, sin medios para ello. Entonces tienen que durante el matrimonio tienen que estar conscientes de que la entrega al marido en esa forma, ¿no? Es decir, cuando se entrega totalmente todo, es decir, que se dedica uno a la casa, que no trabaja en la calle, que se dedica nada más a los hijos, eso significa, un acto de confianza y de fe que yo creo que no solamente se debe hacer con Dios. Aquello de alma, vida y corazón, tienes toda la razón, solamente con Dios. Bueno, Lidia, 1.000.000 de gracias. Yo creo que a pesar de que hemos estado un poco serias, todo lo que se ha dicho es muy importante. Y que de vez en cuando hay que quitarle un poco de gravedad a todo asunto. Lidia les dice a ustedes hasta el lunes que viene, que también estará con nosotros a pesar de que no estará. Sí. Y yo les digo hasta dentro de un rato, porque nosotros seguimos media hora. El programa de los lunes, Toda una Mujer. Tenemos con nosotros a la doctora Livia Cárdenas de Mariani en sus problemas jurídicos. Bienvenida, como de costumbre, Lidia. Buenas tardes, ¿cómo estás, Cecilia? ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a seguir con el divorcio. Hoy vamos a ver qué sucede, qué ocurre cuando el divorcio es declarado por el tribunal. En primer lugar, nuestro Código Civil establece una prohibición para la mujer, la prohibición de seguir usando el apellido del marido, de su ex marido. Esta disposición ha sido interpretada por nuestra doctrina como en el sentido de que ello implica que la mujer durante el matrimonio está obligada a llevar el apellido del marido. En realidad, ninguna disposición del Código Civil establece esa obligación. Sin embargo, como digo, en virtud de que el Código establece que la mujer divorciada no puede seguir usando el apellido de su ex marido, se interpreta que con ello lo que está diciendo es que durante el matrimonio la mujer sí lo lleva. Existe por lo demás cierta jurisprudencia de instancia
muy antigua por lo demás, que ha considerado en oportunidades que cuando la mujer se niega a usar el apellido del marido en ciertas circunstancias puede constituir esta negativa injustificada una injuria grave, puede ser considerada por el marido como una injuria grave. En mi concepto, la mujer no está obligada a usar el apellido del marido, es un derecho. Sin embargo, como digo, hay discrepancias de criterio, no todo el mundo piensa así. Mira, Livia, hay una pregunta que creo que te la quieren hacer también muchas televidentes. Hoy en día que las mujeres tienen, digamos, nombre de pelea, como se llamaba en mi época, nombre de batalla. Hay una mujer que muy joven se ha casado y entonces ella usa como nombre de batalla el apellido del marido. ¿Y cómo podría ser una mujer para que este inconveniente no se le presentara? Bueno, te digo, en la disposición del código es terminante. No puede seguir usando el apellido del marido. ¿Pero qué aconsejas tú para que... Una vez que se ha divorciado. Bueno, te digo, algunos civilistas han tendido a considerar que puede llegarse a solicitar en esas circunstancias el derecho a seguir usando el apellido. Por ejemplo, que una mujer divorciada, si es una profesional conocida, ¿no?, con el apellido del marido, o es una artista, etcétera, podría en determinado momento solicitar, ¿no?, y acordársele seguir usando el apellido de su ex marido. Si él, claro, está de acuerdo, no habría ningún inconveniente, pero de todas maneras, como el apellido forma parte de los elementos de la identificación, de la identidad civil, de la vida civil de la persona, entonces, bueno, eso ocasionaría ese problema, pues. Pero de todas maneras, como te digo, en mi concepto, la mujer divorciada no puede seguir usando el apellido del marido. Lo demás, bueno, sin embargo, hay decisiones, por ejemplo, en los tribunales extranjeros, en Francia, por ejemplo, yo conozco decisiones de tribunales en las cuales se ha considerado que en esos casos, cuando el apellido de la mujer ha llegado a formar parte casi de la marido, forma parte de, ya vamos a decirlo, del patrimonio casi de la mujer profesional, entonces se le da el derecho a seguir usando el apellido de su ex marido. Tú dijiste algo el otro día que me pareció muy inteligente, que la mujer sea siempre, por ejemplo, fulana yo, Cecilia Martínez de Pérez, pero me sigue conociendo la gente como a ti te conoce todo el mundo por Livia Cárdenas. De Mariani, exacto. Sí, yo me puedo poner por bueno, una cuestión afectiva con mi marido, etcétera, y por costumbre me pongo el apellido de mi marido, pero conservo siempre como primer apellido el mío, para evitar precisamente todos esos problemas. Es mejor que las mujeres pues conserven, se acostumbren a utilizar como primer apellido el suyo, y después el del marido si lo quieren utilizar para indicar que forman una familia. Claro. ¿No? De todas maneras, digo, para mí es terminante. La mujer una vez divorciada no puede seguir usando el apellido del marido. Nosotros en el proyecto que sometimos a consideración del Congreso establecimos el derecho para ambos esposos, bien sea para el marido o para la mujer, de usar el apellido del otro, si lo quiere. Tú estás viendo un hombre usando el apellido de la mujer, no sé, Livia, me parece. Bueno, precisamente esa disposición causó risa, pero lo que persigue, su finalidad, es hacerle comprender a las mujeres que su apellido tiene el mismo valor que el apellido del hombre. Que tu marido fuera Domingo Cárdenas. Y que no, así como suena ridículo hoy, exacto, de que un hombre vaya a usar el apellido de una mujer, así mismo llegará un día en que suene ridículo también que una mujer se quite su apellido para tomar el apellido del marido, o considere que su apellido debe supeditarse o desaparecer frente al apellido del marido, porque los tiempos cambian y también las costumbres y los hábitos de ver las cosas así es lo que crea los estereotipos, ¿no?, sociales, y lo que causa que la mujer se sienta siempre en esos pequeños detalles, como es la cuestión del apellido, como inferior frente al hombre. Entonces, esa disposición, una disposición de ese tipo, en la cual se estableciera, por ejemplo, cualquiera de los esposos, cada uno de los esposos tiene derecho a usar el apellido del otro, siempre que lo haga preceder del suyo, ¿no?, y al mismo tiempo que no se considere el no uso del apellido del otro como una falta a las obligaciones que impone el matrimonio. Sí, debe ser un derecho, no una obligación. Además, es conveniente que la identidad de las personas sea cierta para todo el mundo, y esos cambios de apellido siempre crean problemas respecto a terceros. Entonces, por ejemplo, una mujer que se llamaba Cecilia González, se divorcia y pasa de pronto a llamarse Cecilia Martínez. Es decir, hay un cambio ahí de identidad que se puede prestar incluso a fraudes para los terceros. Eso trae grandes inconvenientes. Entonces sería bueno que siempre se conservara el primer apellido y después, si se quiere, se pone el apellido del marido. De todas maneras, nosotros queremos que en el futuro, ¿no?, desaparezca esa disposición del Código Civil para que no haya dudas acerca de que uno tiene el derecho a usar el apellido del marido, pero no la obligación. Otro de las prohibiciones que establece también nuestro Código para la mujer es la siguiente:
según establece el Código Civil, la mujer divorciada no puede contraer matrimonio sino después que hayan transcurrido 10 meses de la disolución del vínculo, es decir, de declarado el divorcio. El divorcio. No importa que el divorcio haya durado 2 años. Exacto. O 3, y no se puede casar sino 10 meses después de la sentencia. Ajá. Salvo en el caso de que en esos 10 meses dé a luz, o bien que con una certificación médica compruebe que no está embarazada, en esos 2 casos. Pero si no hace esto, si no da a luz en esos 10 meses, o si no acompaña una certificación de que no está embarazada, no puede contraer matrimonio, sino después que hayan transcurrido 10 meses de dictada la sentencia de divorcio. Es bueno señalar en relación con esto que el propósito de la ley aquí es evitar la confusión de paternidades, porque como ya dije en programas anteriores, el hijo nacido dentro de los 300 días que siguen a la disolución del matrimonio se presume hijo del exmarido de la madre. Si yo me divorcio hoy y dentro de los 300 días siguientes a ese divorcio tengo un hijo, la ley presume que mi marido es el padre de ese niño. Entonces, si yo contraigo nuevo matrimonio y no ha transcurrido el tiempo también necesario para que ha transcurrido el tiempo necesario para que la ley presuma también que el marido segundo es el padre del niño, entonces se crea confusión de paternidad. Sin embargo, yo no creo que esto sea un inconveniente para privar a la mujer de su derecho a contraer matrimonio una vez disuelto el matrimonio, porque ella es fácil comprobar de quién es el padre del niño, y en todo caso el marido siempre tiene el derecho de desconocer al hijo, ¿no? Probando simplemente con la fecha en que se introdujo la demanda y la fecha del parto que la concepción tuvo lugar después que ellos vivían separados, después que introdujeron la demanda de divorcio. Además, yo creo que una mujer puede comprobar a través de un examen médico que no está embarazada. Bueno, entonces en el proyecto que está sometido a la consideración del Congreso, nosotros eliminamos esa disposición. Es decir, le permitimos a la mujer contraer matrimonio cuando, una vez disuelto el matrimonio por divorcio, en la misma forma que se le concede ese derecho al marido una vez que está divorciado, pues, al hombre, una vez que está divorciado. Además, la ley no tiene por qué presumir que nosotros somos de mala fe, en el sentido de que vamos a tratar de crear una confusión de paternidades o de que nosotros ocultamos un embarazo con el segundo marido o respecto al primero para confundirlo, sí, ¿no? Respecto a la paternidad. Sí, porque eso es lo que con esa ley, eso es lo que se presume. Eso es lo que se presume. No se puede resolver el caso, bueno, presumamos que la mujer tiene mala fe. O que la mujer no esté en estado, o que, es decir, si yo no estoy en estado, ¿por qué tengo yo que ir a casa de un médico, someterme a un examen para comprobar que yo no voy a engañar al segundo marido, ni tampoco voy a echarle un hijo a mi primer marido? Es decir, es verdaderamente, por lo menos a las mujeres nos desagrada mucho esa disposición. Entonces, y pretendemos que se la elimine. Sí, y todas esas disposiciones, todas esas leyes que pretendemos que se eliminen, ¿están ya en el Congreso? Sí, en el proyecto que yo preparé y que presentó la fracción parlamentaria del Movimiento Electoral del Pueblo en el Congreso y que ha servido de base a varios otros proyectos, está eliminada esa disposición. Es un proyecto en el cual los esposos tienen iguales derechos y deberes, el hombre y la mujer. Entonces, si el hombre puede contraer matrimonio, una vez disuelto el matrimonio, la mujer también. Y los problemas, los conflictos de paternidad, los conflictos de filiación, se someten a reglas determinadas, ¿no?, cuando existen esos conflictos. ¿Y cuándo irá el Congreso a aprobar esa ley? Bueno, si supiera que actualmente está bastante adelantada la discusión en las comisiones del Congreso, y incluso yo he ido a unas 2 sesiones allí de esas comisiones, y yo creo que esta vez sí se está tomando en serio nuestras reivindicaciones y es posible que una serie de proyectos que ya están ahí, incluido ese que yo preparé, puedan ver luz algún día como una ley en la cual nos reconozcan nuestros derechos, igualmente que los derechos del hombre. Te sacaremos en hombros, ya. Eso no es un proyecto además que le da derechos a las mujeres frente a los hombres, igualdad, es decir, los mismos derechos para el hombre y los mismos derechos para la mujer. Incluso eliminamos la palabra marido y mujer, establecemos simplemente los esposos, los cónyuges, ¿no?, para evitar precisamente eliminar todos los factores de discriminación, porque frente a la ley el hombre y la mujer son iguales. La ley establece qué solución debe darse a un conflicto, y en caso de conflicto las personas son iguales, pues no tengo por qué yo darle la razón a uno y quitarle el provecho de otro. Solo por el hecho que sea hombre. Por el hecho de que sea hombre o por el hecho de que sea mujer. En eso consiste la discriminación.
Y esta es una discriminación que no es que estoy diciendo yo que existe, sino que lo ha dicho todo el mundo, es decir, que ya todo el mundo acepta que hay discriminación y que nuestra Constitución prohíbe además. Nuestra Constitución dice que el primer propósito de la Constitución es el logro de la igualdad jurídica y social de todos, sin discriminaciones por motivo de raza, sexo, credo o condición social. Y prohíbe en el artículo 61 toda discriminación fundada en el sexo, todas distinciones entre las personas fundadas en el sexo. ¿Qué significa eso? Que frente a la ley, hombres y mujeres son iguales, no pueden establecerse diferencias. Sin embargo, nuestras leyes, ¿no?, que son mucho más viejas que nuestra Constitución, que han sido promulgadas hace muchos años, entonces mantienen esa discriminación. Y nuestra jurisprudencia tímidamente no se ha atrevido a aplicar la Constitución por encima de la ley. Nuestros tribunales siguen aplicando nuestro Código Civil sin darse cuenta que ha habido una transformación radical de esos principios en los que se funda el Código Civil. Bueno, en segundo lugar, hay que tomar en cuenta que cuando se disuelve el matrimonio, una vez declarado el divorcio, se produce la disolución de la comunidad conyugal. Es decir, a partir del momento en que la sentencia queda definitivamente firme, que el juez dice, declarado definitivamente el divorcio, segunda instancia, ya se acabaron todos los recursos contra la sentencia, etcétera, ese matrimonio quedó terminado. No hay deberes y derechos personales, no hay derecho a alimentos, no hay deber de alimentos entre los esposos, y además se disolvió la comunidad. Sin embargo, la comunidad puede estar disuelta, pero si no se liquidan y se parten los bienes, a la comunidad conyugal sucede una comunidad de hecho. Me explico. Antes yo estaba casada y vivía bajo un régimen de comunidad según el cual todo lo que yo ganara, obtuviera a título oneroso, pertenecía de por mitad a mi marido y a mí. Terminada el divorcio, se terminó esa comunidad conyugal, pero sigue una comunidad de hecho, mientras nosotros no liquidamos y partamos los bienes. ¿En qué consiste la liquidación? La liquidación es esta operación. Hay que establecer cuáles son las deudas o las cargas de la comunidad, las deudas que hay que pagar. Y en segundo lugar, qué es lo que la comunidad tiene, es decir, cuál es el activo de la comunidad. Hay que determinar pasivo y activo. Una vez determinado el activo y el pasivo, se deduce el pasivo del activo y se obtiene lo que queda. Y de eso que queda, hay que venderlo, hay que partirlo. Sí, claro, si es dinero, bueno, se reparte por la mitad. Pero si es un bien inmueble, por ejemplo una casa, es necesario venderla, puesto que no se puede partir por la mitad para que le quede a cada uno Sí, es una operación. Entonces, se llama partición precisamente porque es ese momento en que se le va a adjudicar la cuota que le corresponde a cada quien. Cuánto te corresponde a ti, cuánto me corresponde a mí, etcétera, etcétera. La mujer, recuerdo, no responde de las deudas que ha contraído el marido durante el matrimonio, sino hasta el monto de sus gananciales. Es decir, me explico, yo tengo bienes propios, bienes que son de mi propiedad personal, que no son de la comunidad, y tengo además otros bienes de la comunidad, y la mitad de los bienes de la comunidad que administra mi marido. Entonces sucede que cuando vamos a hacer la liquidación nos damos cuenta de que el marido, las deudas que contrajo el marido durante el matrimonio sobrepasan, ¿no?, los bienes comunes, que los bienes comunes no son suficientes para pagar las deudas adquiridas por el marido. Entonces, ¿qué ocurre allí? El marido responde con los bienes propios de él y con los bienes comunes de esas deudas, pero la mujer no responde con sus bienes propios. Si yo tenía una casa que llevé al matrimonio, esa casa no puede ser tocada para pagar deudas del marido, que sobrepasan los bienes comunes. Y claro está, tanto el hombre como la mujer obligan a la comunidad únicamente en el caso de que las deudas y las cargas que adquieran sean comunes, ¿no?, de acuerdo con las disposiciones de la ley. Bueno, yo no sé, creo que se nos acabó el tiempo. Una película y se te acabó el tiempo. Es que este es un tema verdaderamente tan interesante, es una cosa además que vivimos todos los días del mundo. Doctora Mariani, muchísimas gracias. Gracias, Cecilia. Espero que cuando salgamos de estos programas te conviertas en una abogada, pero terrible. Bueno, pues ya estoy, lo que a mí que me dio gusto. Por lo menos en Derecho de Familia. En Derecho de Familia estoy muy enterada. A todas, un millón de gracias, doctora Mariani. Yo les digo a ustedes hasta dentro de un momento, y la doctora hasta el lunes que viene, porque ella, aunque no está aquí, está aquí.